De cara a las elecciones de este 31 de mayo, Colombia se ubica en el centro de una disputa que combina política interna, movilización social y proyección regional. Para analizar estas dinámicas, conversamos con Lucas Mateo Vargas, investigador y activista colombiano residente en Brasil. Para el contexto regional latinoamericano, así como en el 2022, podríamos decir, la elección de Gustavo Petro marcó un hito digamos, en alguna medida pudo haber influenciado la elección en Brasil. Eran dos países que tenían elecciones presidenciales en el mismo año. Y digo que marcó un hito porque Colombia era la cuna de la extrema derecha latinoamericana, por así decirlo. Siempre había gobernado la derecha allá en Colombia. Entonces con el gobierno Petro se rompe un ciclo y digamos que aquí en Brasil con esa elección entre PT y PL o entre Lula y Bolsonaro, digamos que la tendencia en Colombia o el resultado en Colombia pudo haber incidido en alguna medida. Esta vez el resultado, que esperemos que sea Iván Cepeda, ganador en primera vuelta, podría ayudar a definir junto con México y con Brasil para hacer un contrapeso en la región, ya que digamos en la región latinoamericana y caribeña la mayoría de gobiernos están tendiendo a la derecha, ¿no? Tenemos el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Uruguay, de Paraguay, disculpen, y Centroamérica con Panamá, con Salvador. Entonces podríamos decir que Colombia con Iván Cepeda, México con Claudia y Brasil ojalá con Lula, tendríamos las tres principales o los tres países más poblados de la región haciendo un contrapeso a la antítesis que serían los gobiernos de derecha que están tendiendo mucho al extremo en estos momentos en la región latinoamericana. Colombia ha sido un socio estratégico en la región para los intereses estadounidenses y digamos que eso se vino consolidando desde 1930 con una elección presidencial que fue la de Enrique La Herrera, que había sido embajador en Estados Unidos y llegó a Colombia a ser electo presidente prácticamente. Esto le valió a algunos analistas decir que después de 1930 el presidente de Colombia se elegía en Washington, ¿no? Entonces, con la participación de Colombia en la guerra de Corea, digamos que cerró esa relación con Estados Unidos y de ahí para acá ha sido un socio muy estratégico y tenemos todo el tema del flagelo del narcotráfico, pero también Colombia en el espectro de la política de seguridad de los Estados Unidos. Hace unos días salió a la luz el caso Honduras Gate, ¿sí? Que sería cómo desde Honduras se está articulando para sabotear gobiernos en México y en Colombia. ¿Y por qué Estados Unidos tiene esa relación o esa incidencia directa en México últimamente y en Colombia desde tiempo atrás? Por el tema del narcotráfico. Entonces usan el narcotráfico como excusa, la militarización de la guerra contra las drogas, que hace una política fracasada, la usan como excusa para poder incidir y para poder tener, digamos, ese tercer vínculo, que es el vínculo militar con estos dos países. Y tanto Colombia como México representa al imperialismo estadounidense, a esta voracidad que está teniendo Estados Unidos con este actual gobierno, le representa, digamos, un interés geopolítico porque estos dos países, Colombia le permite acceso a Centroamérica y a Sudamérica, pero le permite también, digamos, una vigilancia de toda la región sudamericana, de lo andino, de lo amazónico, ¿cierto? Le permite, digamos, Pacífico y Caribe Atlántico. Entonces, cuando Colombia elige a Gustavo Petro y se comienza, bueno, digamos que no se salió del todo de la relación con Estados Unidos, pero sí puso digamos, algunos puntos claves, como el revisar el TLC, el revisar toda esta política de guerra contra las drogas, que ha sido un fracaso. Pero en este caso, digamos que los ojos posados
en la región latinoamericana por parte de la administración Trump, pues genera un peligro para todos los gobernantes considerados hostiles a sus intereses, y eso lo demostró desde el 3 de enero con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Entonces tenemos el proyecto político de país que presenta el pacto histórico, que es el proyecto político de país donde permite, digamos, romper con esa desigualdad socioeconómica que tiene Colombia. Tenemos que Colombia es el tercer país o el segundo país más desigual de América Latina. Lo era, solamente perdía para Haití hace 4 años, ¿cierto? Pero se ha venido mejorando en cifras, pero no solo en cifras, sino también en condiciones reales. El aumento del salario mínimo durante el gobierno de Gustavo Petro en los 4 años llega a más del 60% el aumento del salario mínimo. Esto hace que el pueblo colombiano de a pie, el trabajador de salario mínimo, pues tenga capacidad adquisitiva, tenga capacidad pues, de mejorar sus niveles de ingresos, ¿no? Está ese proyecto político y de país. Pero por otro lado está lo que la derecha, dígase en versión extrema o en versión centro, que es la misma derecha, le ofrece al país, ¿cierto? Que sería que no es ningún proyecto político ni de país, sino la reproducción al interior de Colombia de lo que sería la economía neoliberal, lo que sería la privatización, de lo que sería digamos, por así decirlo, la no dignificación del pueblo colombiano, porque tenemos que en los gobiernos anteriores a Gustavo Petro, todos de tendencia neoliberal, se desmejoró la calidad del trabajo, el trabajador pasó a ser, digamos, súper explotado, no había, las jornadas laborales no tenían, digamos, horas extras, se perdieron muchos derechos que habían sido adquiridos con luchas anteriores, y con el gobierno de Gustavo Petro la reforma laboral, digamos que le devolvió unos derechos que le habían quitado hace más de 20 años al pueblo colombiano. Entonces, del lado, digamos, de las otras candidaturas está la réplica de lo que sería la economía neoliberal al interior de Colombia. Entonces, tenemos esas dos, digamos, dos proyectos en disputa. Un proyecto político y de país construido desde la realidad colombiana, que es el que presenta el pacto histórico con Iván Cepeda y Aida Quilcue como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, y el resto, digamos, lo otro es lo que representan las otras candidaturas, dígase la de Abelardo de la Espriella, dígase la de Paloma Valencia, la de la misma Claudia López, la de Sergio Fajardo, que independientes están en el espectro de la derecha, porque en Colombia no hay centro. O sea, en la política colombiana eso es una dinámica, no hay centro, ¿no? Las juventudes están apostando a este proyecto político y de país que les representa pacto histórico, porque el gobierno pacto histórico con Petro le ha respondido. La idea es la continuidad de esa, digamos, de esas gestas, pero también, o sea, los jóvenes en las ciudades, los jóvenes rurales se están movilizando, son voluntarios en la campaña, pero también las minorías representadas en la fórmula vicepresidencial, que es la compañera Aida Quilcue, una líder indígena, actualmente senadora por el Movimiento Alternativo Indígena Maíz, una líder indígena que se ha venido destacando, luchando, víctima también del conflicto, como lo es Iván Cepeda. Aida Quilcue, su esposo, fue asesinado durante la política de seguridad democrática. Iván Cepeda, pues su padre fue asesinado en la operación de exterminio contra el Partido Unión Patriótica. Entonces, digamos, las minorías también están movilizadas. Uno de los últimos, Iván Cepeda está llenando las plazas públicas a donde va, a las ciudades que va, ha hecho más de 100 concentraciones en 100 municipios distintos del país, en ciudades capitales, y está llena, o sea, llega a la juventud. Y su discurso es muy enfocado también a los sectores juveniles, pero a los sectores también diversos, ¿no? Un reconocimiento de esa diversidad que es Colombia, una diversidad étnica, cultural, pero también una diversidad de formas de querer, de formas de relacionarse.
Y digamos que Iván Cepeda ha capturado también eso, que Petro también llamó mucho a la juventud y la juventud tiene un papel destacado movilizándose para refrendar y para mantener, digamos, el gobierno del cambio, como se ha venido diciendo, porque Gustavo Petro, con Pacto Histórico, propuso un cambio en el año 2022. Se han venido conquistando algunas cosas, han venido, digamos, ha habido un cambio, ¿sí? Es muy difícil modificar toda esa estructura de desigualdad que tenía Colombia en 4 años, por eso necesitamos que un gobierno progresista o de izquierda, o como le quieran llamar, o demócrata, porque Gustavo Petro es un demócrata, Iván Cepeda es un demócrata, ¿cierto? Que piensan que el país, para que pueda, digamos, superar esa línea de desigualdad, pues hay que comenzar a hacer una producción, o sea, que el país comience a producir, pero también a comenzar esa, podríamos decir, redistribución de riqueza, ¿no? Y digamos que eso es lo que ha venido haciendo este gobierno, intentando reactivar la industrialización, reactivando todo el tema del turismo, generando ingresos a las familias, pero generándole, digamos, la expectativa a los jóvenes que hay un país que se puede construir. La paz total del gobierno Petro era una cosa muy osada. Y es una cosa muy osada porque el gobierno, el Estado colombiano había negociado con un actor armado, como FARC, pero hay muchos otros actores armados en Colombia. Y al no haber la implementación de los acuerdos conforme tenían que haberse dado, se crearon las disidencias, ¿sí? Gente que sale del proceso de paz para seguir en armas porque creen que el Estado colombiano les ha fallado, que desafortunadamente, digamos, es una práctica recurrente del Estado colombiano. Negocia, llega a acuerdos, incumple, mata, asesina, digamos, a exmilitantes, se rearman los exmilitantes que sobreviven y vuelve el ciclo, ¿no? La paz total tiene que mirarse en integralidad, ¿no? Es negociar, es acordar, es dialogar con múltiples actores armados. El gobierno Petro tuvo una apuesta osada, ha tenido algunos éxitos, quizás ha fallado en algunas otras cosas porque es que negociar con narcotráfico es muy difícil, ¿cierto? Negociar como gobierno cuando el Estado, la estructura estatal da la espalda también es muy difícil y hay que mirar es cómo se hace una digamos, simbiosis entre gobierno y Estado para poder llegar a feliz término en lo que tiene que ver con la consecución de la paz, que es una obligación constitucional, dígase para el pueblo colombiano o para el gobernante. ¿Qué hizo que la gente creyera en pacto histórico? Pues que el gobierno Gustavo Petro, que es pacto histórico, le ha cumplido al electorado con lo que se comprometió y con lo que el Congreso permitió que se cumpliera, ¿sí? Porque, digamos, todo el proyecto político de país fue saboteado en el Congreso de la República. El Congreso de la República de mayorías de derecha, aliándose el centro democrático, el conservatismo, una tendencia al liberalismo, una de cambio radical, digamos que sabotearon mucho las reformas, sabotearon mucho el proyecto político de país, sabotearon el gobierno. Pero lo que el gobierno conquistó vía Congreso o vía decretos sustentados en movilizaciones, porque Gustavo Petro tuvo eso, que fue llamar a la población a movilizarse siempre que había digamos, un saboteo por parte del Congreso. Entonces Gustavo Petro llamaba al pueblo a movilizarse, el pueblo respondía movilizándose, ¿cierto? Y eso hizo que también, digamos, que lo que la democracia representativa no permitía que se refrendara vía Congreso, pues la democracia participativa en la calle hacía que el Congreso se viera, digamos, no presionado ni obligado, pero sí que sintiera que había una presión popular exigiendo esos cambios. Entonces, la gente estaba viendo que el pacto histórico ha gobernado para los nadie, ¿cierto? Para los que no tenían cabida
en la vida nacional. Entonces, eso hizo que a Congreso, por ejemplo, a Senado, para comprar solamente Senado, se pasara de 2.800.000 votos en 2022 a más de 4.400.000 votos en 2026. Eso nos da así unos cálculos que uno dice, se puede haber un triunfo en primera, y como dice Iván Cepeda, quiero ser su presidente y en primera. Entonces la idea, creo que el 31 de diciembre, el 31 de mayo, puede haber el triunfo de la fórmula Iván Cepeda y Ida Kirchner, pacto histórico, en primera vuelta.